No jugó en la NFL, pero sus balas tocaron la puerta de la liga. Shane Tamura, un exjugador de fútbol americano escolar, protagonizó un tiroteo en pleno Manhattan. Según la policía, buscaba venganza por lo que él creía que era un daño irreversible, un cerebro afectado por traumatismos repetidos. Su historia revive una dolorosa pregunta para la NFL y para todos nosotros. ¿Puede una enfermedad cerebral explicar una tragedia? Este tema lo discutimos con una neuróloga en esta nueva edición. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por su sintonía. Como siempre, antes de entrar en el tema, me gustaría pedirles un grandísimo favor. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad y llegar a más personas. Para ello lo invito a hacer clic en el icono de me gusta, compartir este video, suscribirse a este canal y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones de todos mis videos. El hombre de 27 años que disparó y mató a 4 personas en un edificio de oficinas en Midtown Manhattan la tarde del lunes llevaba en el bolsillo una nota en la que afirmaba sufrir de encefalopatía traumática crónica, CTE. Exigía que estudiaran su cerebro y hacía referencias a la NFL. El sospechoso, Shane Tamura, quien según la policía tenía antecedentes documentados de problemas de salud mental, jugó fútbol americano en la escuela secundaria en Los Ángeles, California, pero no jugó profesionalmente. Fuentes describieron la carta de 3 páginas que dejó como incoherente, con referencias vagas a la NFL. Uno de los documentos acusaba a la liga de ocultar los riesgos que enfrentan los cerebros de sus jugadores para maximizar sus ganancias. Otro mencionaba el CTE, una enfermedad cerebral causada por repetidos golpes en la cabeza, y culpaba directamente al fútbol americano. En la última página, Tamura escribió, y cito, «Estudien mi cerebro, por favor. Lo siento». El ataque ocurrió precisamente en el edificio 345 de Park Avenue, donde además de otras grandes empresas se encuentran las oficinas centrales de la NFL. Aunque la policía no ha encontrado hasta ahora evidencia de que Tamura sufriera una lesión cerebral traumática ni que tuviera CTE, la nota plantea una pregunta inquietante. ¿Puede una enfermedad cerebral llevar a alguien a cometer una tragedia tan atroz como esta? Para entender mejor este posible vínculo, consultamos a mi neuróloga personal, la doctora Casilda Balmaceda. Escuchemos su explicación. Doctora, gracias por acompañarme. Gracias, Eni, por estar aquí con nosotros también en este programa. Igualmente, doctora, ¿qué es exactamente la encefalopatía traumática crónica o CTE y cómo afecta al cerebro a largo plazo? Eni, la encefalopatía traumática, postraumática crónica, también llamada CTE, es una enfermedad muy seria y degenerativa. Es una de las demencias que nosotros tratamos y afecta el cerebro como cualquier otro tipo de demencia, en el cual hay un cambio progresivo que afecta la cognición, el aspecto cognitivo del paciente, afecta la memoria, afecta las emociones y también afecta a largo plazo el comportamiento. ¿Y qué tipo de traumas o lesiones pueden desencadenar el desarrollo de CTE? ¿Solo ocurren en deportes en contacto como el fútbol americano? Sobre todo en deportes que tienen contacto, por ejemplo, el fútbol americano, el boxeo, también ocurre después de ciertas actividades en las que las personas, pues, por ejemplo, tienen trauma de la cabeza en muchos accidentes, pero sobre todo en contacto, en deportes de contacto. Doctora Balmaceda, entonces es posible que alguien sufra de CTE sin haber sido diagnosticado con una lesión cerebral traumática previamente. Bueno,
A veces los pacientes presentan con síndromes de CTE, ¿verdad? Con problemas de comportamiento, problemas de memoria, impulsividad, eh, problemas tomando decisiones correctas, agresión, memoria cercana, problemas de comportamiento y no se sabe qué es CTE hasta que se le diagnostica, pues, desafortunadamente después de que la persona muere. Oh, o sea, que no se puede diagnosticar a una persona antes de su fallecimiento. Bueno, el diagnóstico puro de CTE está basado en un análisis post-mortem de las proteínas tau. Son las proteínas que se acumulan en el cerebro, sobre todo en la parte del córtex, la parte del cerebro que piensa y se encarga del comportamiento. Entonces, esas proteínas se acumulan y causan una serie de grupos de proteínas que hacen daño al cerebro. Para en verdad diagnosticar el CTE, se tiene que haber una trauma a la cabeza repetitivo, pero también hay que hacer los estudios post-mortem que muestran la acumulación de la proteína tau. En el futuro es posible que quizás se puedan hacer estudios más funcionales en los cuales esa proteína tau se pueda ser detectada y diagnosticar el CTE antes de que la persona muera. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes del CTE en las etapas tempranas y avanzadas? Sí, al principio puede haber problemas de memoria cercana. A veces los pacientes tienen problemas encontrando las cosas que ellos pierden. A veces tienen problemas buscando la palabra correcta. Tienen problemas un poquito de somnolencia y pequeños cambios de personalidad, ¿verdad? Una pequeña impulsividad, un pequeño enojo. A largo plazo, esto se convierte en una demencia que afecta no solamente la memoria cercana, pero también la memoria lejana y también la habilidad de tomar decisiones correctas, porque afecta el lóbulo frontal también, y el lóbulo frontal es aquel lóbulo que se encarga de frenar las emociones, ¿verdad? Entonces, cuando la CTE está avanzado, no solamente problemas de memoria, problemas de razonamiento, problemas de hacer cosas al mismo tiempo, pero también agresividad e impulsividad. ¿Y qué herramientas existen actualmente, doctora, para detectar o sospechar el CTE en personas vivas? ¿Y cuán confiables son estos métodos? Lo que hacemos es primeramente hacerle un examen de la cabeza, una resonancia magnética con volumetría. Lo importante de la resonancia con volumetría, Eni, es que compara el cerebro de una persona con otros pacientes, otras personas sin la patología de la demencia y lo comparan a ver cuán grande está el cerebro. El CTE causa atrofia del cerebro, o sea que una persona de 30, 40 años tiene un cerebro más pequeño que otra persona normal de 30. Entonces el MRI se tiene que hacer con volumetría. Número dos, hacemos exámenes cognitivos, porque, por ejemplo, hay ciertas demencias como el Alzheimer's que tienen problemas visoespaciales. Por ejemplo, el paciente con Alzheimer's se pierde en el pasillo, se pierde manejando, se pierde en el supermercado, mientras que el paciente con CTE tiene más problemas de memoria cercana, más problemas de impulsividad y el tipo de memoria es diferente. O sea que los neurólogos usamos una serie de herramientas que nos indican, en adición a la historia clínica, que es la historia del trauma a la cabeza repetitivo, que nos indican si este paciente está en riesgo de pasar por el CT. Entonces, doctora, con esto de los comportamientos violentos o trastornos mentales vinculados al CTE, ¿se podría decir que quizás este sujeto que cometió esta masacre en el centro de Manhattan, sí quizás podría sufrir de esta enfermedad? Es posible, hay que ver el cerebro del paciente, del sujeto, ver si hay ese tipo de atrofia, que es una atrofia generalizada, fuera de proporción a su edad, y también ver si tiene los depósitos de proteína tau. Entonces, los niveles de comportamientos podría llegar hasta este nivel de poder cometer quizás una atrocidad como esta. Es posible, o sea, definitivamente la CTI puede causar problemas de comportamiento y de agresividad y de falta de control del impulso. ¿Y qué medidas preventivas se pueden tomar, especialmente los atletas o personas en riesgo, para proteger su salud cerebral a largo plazo? Bueno, todos estos deportes de contacto definitivamente tienen que tener protecciones, ¿verdad? Y si hay que asegurarse de que estos cascos protectivos estén regidos por la FDA y por la sociedad de cada deporte.
Yo he visto pacientes en muchos estados en los cuales, por ejemplo, el boxeo no está obligado, por ejemplo, en Utah, el boxeo no está obligado amateur, ¿verdad? No, usar cascos. Entonces eso es un gran problema porque estos muchachos y muchachas también practican el boxeo y no se protegen. Entonces son grupos que también tienen ese riesgo del CTE. Aquí también en Nueva York hay boxeo que tampoco está regido por usar cascos y es un gran problema a largo plazo. ¿Y existen medicamentos para controlar esta enfermedad? Bueno, no hay cura para la enfermedad porque la enfermedad es una enfermedad degenerativa, como es el Alzheimer's, como es otro tipo de demencia, la demencia de los derrames. Pero con respecto al comportamiento, hay medicinas que controlan la impulsividad. Una vez que uno sospecha eso, se sabe que es un problema degenerativo, hay que hacer que el paciente se percate de que este problema puede llevar a ciertos problemas de comportamiento severos. Entonces, ahí se hace un tipo de terapia cognitiva. Hay medicinas que pueden controlar esa impulsividad, esa agresión. Y finalmente, doctora, ¿qué recomendación le daría a usted, especialmente a la NFL y quizás también a estas organizaciones que controlan el boxeo? Bueno, yo creo que es importante que, número uno, que se usen los cascos protectores en ambos deportes. Y número dos, que al igual que se cuida el deportista y en los grupos de los deportistas, los coaches y todo, que cuidan al deportista a nivel físico, que lo cuiden también y lo protejan a nivel neurológico. Por ejemplo, sería bueno hacer exámenes cognitivos con cierta periodicidad entre estos atletas y aún también tener un récord de cuántas lesiones, cuántos traumas han tenido esa persona, ese muchacho, esa muchacha, y entonces ver, a veces hasta hacer una resonancia magnética. Si sospecha algo, pues entonces esa persona debería estar fuera de jugar, porque a largo plazo pues, es una enfermedad degenerativa y letal, Eni. Entonces, finalmente, no le sorprende para nada lo que ocurrió en Midtown Manhattan y las alegaciones de este sujeto de que tiene CTE. No me sorprende, hay que buscar más evidencia, a ver si en verdad esta persona en verdad tiene esa patología y si no tiene patología, ver que otro diferencial ocurre y existe en el campo neurológico y psiquiátrico. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por su tiempo y su colaboración y por supuesto por el muy buen trato que me da a mí con eso de mi condición médica de la epilepsia. Enis, es un placer ser neuróloga y es un placer ser tu neuróloga también. Un ex compañero de equipo habló con la cadena KABC en Los Ángeles sobre Tamura. Dijo que era un gran compañero y cito, no causaba problemas en el vestuario ni en el campo. Disfrutaba mucho el deporte. Cuando me enteré de lo que hizo, no lo podía creer, indicó literalmente este joven. Tamura tenía en su historial 2 internamientos por crisis de salud mental en Nevada, uno en 2022 y otro en 2024. Este tipo de medida permite que una persona sea detenida hasta por 72 horas si se considera que representa un peligro para sí misma o para otros. Según una fuente, cuando se da este tipo de retención, los agentes trasladan a la persona al hospital, donde el personal médico decide cuánto tiempo retenerla. Ese proceso no se reporta a la policía, así que no se sabe cuánto tiempo estuvo Tamura internado. Una fuente policial de Las Vegas también confirmó que Tamura obtuvo su permiso de porte de armas oculto en 2022 y tenía un arresto previo por allanamiento. Tamura fue captado por las cámaras de seguridad mientras cruzaba la plaza del edificio donde ocurrió la tragedia con un rifle largo antes de entrar por las puertas principales y abrir fuego de inmediato. Al final del ataque, el sujeto murió de un disparo autoinfligido en el pecho en una oficina del piso 33 donde se había atrincherado. El casino Horseshoe de Las Vegas, donde trabajaba, confirmó que era parte del departamento de vigilancia. El casino es propiedad de Caesars. Así termino esta nueva edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta, a que comparta este video y a que se suscriba a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más.
Un breve informativo, siempre con la verdad.